Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas ¿Bien? noches. Bien. Bueno, Yo no lo escucha. reincidimos. No sé, ¿Se escucha bien? no sé si alguien lo escucha a él, pero Hola, buenas Sí, noches. Sí, se escucha. ¿Se escucha? sí. Bueno, buenísimo. Mejor así. Muchas veces no hay nada que escuchar, pero bueno, hoy se escucha justo. Eh, bueno, vamos a continuar hoy, si les parece, con locación y seguimos confianza, ya que uno de los últimos artículos de locación, el 1225, refiere justamente a qué efectos tiene sobre la fianza la continuación de la locación y el vencimiento del término contractual. Y acá vamos a tener que ir mechando ahora con la ley 27.551 porque provocó, si bien no provocó alteraciones sustanciales, generó alguna suerte de modificación en algunos articulitos, con lo cual les recomiendo que, si pueden, en la medida de lo posible, le incorporen al código que ustedes tengan, porque seguramente no deben tener como yo, no tienen una edición última, entonces incorpórenle, aunque sea la ley, que por lo menos hasta el artículo 12 modifica varios artículos del Código Civil y Comercial, ¿sí? Hasta el artículo 12 o 13 modifica varios artículos del Código Civil y Comercial, modifica el 75 de domicilio, modifica el 1198, el 1199, 1200, creo que 1200, agrega el 1204 bis, creo que modifica el 1221, 1222, 1221 bis, el 1351 en cuanto a corretaje, y también modifica el sistema de garantías, y después empieza a hablar ya de la alteración del precio, que no se aplica la ley de convertibilidad 23928 en los artículos 7 y 11, que era la que prohibía la indexación de los ¿cómo se llama? De las deudas, situación que en algunos casos se ha decretado la inconstitucionalidad de esa ley. A mí me parece que es innecesario decretarla porque ya no tiene valor esa ley en los términos de la reforma del Código Civil y Comercial, no tiene efectos al introducir por el artículo 772 las deudas de valor, 752, perdón, no 772, las deudas de valor, y porque las deudas de valor, una vez determinadas, se convierten en crediticias, en monedas es decir, en obligaciones de dar cosas ciertas o de crédito. No sé si se acuerdan eso de obligaciones. Así que, si les parece, hoy vamos a empezar a trabajar, a finalizar con locación, más allá de que si quedan dudas, obviamente las respondemos. Acá estoy viendo que somos 14. Vamos a sacar una foto, así ya se va viendo quiénes son los que están. Y es mucho más fácil para seguir avanzando. Bueno, nosotros habíamos dicho que la locación, cualquier duda o consulta que tengan, la hacen, no tenemos ningún tipo de inconveniente en responderla. Y obviamente en aportarles material si lo necesitan. No hay problema, Mariano, que no tengas cámara. Seguimos debatiendo sobre algún tema que les preocupe, pero siempre tengan en cuenta ustedes que el derecho es un sistema lógico. Entonces, al ser un sistema lógico, muchas de las preguntas que ustedes van a ver ahora, obviamente ahora no las van a poder responder porque quizás les falta algún elemento, pero a esta altura ustedes ya cuentan con elementos como para dar por sentado o responder algunas cuestiones que son de sentido común. Por ejemplo, cuando veamos sublocación y cesión de la posición contractual, de la cesión de la locación, que ahora sí aparece regulado un régimen y no como ocurría en su antecedente el Código Civil y Comercial, en realidad van a ver que siempre en esa materia, y también relacionado con el objeto contractual, que decimos las cosas ajenas pueden ser locadas, o sea, todas las cosas ajenas, el principio general es todas las cosas ajenas pueden ser objeto de la locación,
en la medida en que yo tenga la legitimación para hacerla. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, soy un comodatario, ¿sí? ¿sí? O un depositario, a mí no me conceden en ese caso, en esos dos contratos, el goce de la cosa. Con lo cual yo no le puedo transmitir a un tercero, por vía de un subcontrato, un derecho mejor y más extenso que el que tenía yo. Porque ese es el principio que rige en materia, el nemo plus iuris, rija en materia de todo el ordenamiento jurídico, a excepción de los giros cambiarios autónomos y a excepción del estado de insolvencia. Yo no puedo generar un derecho mejor que el que me dieron a mí, si la ley no me lo permite. ¿Cuándo me lo permite? Cuando hay un giro cambiario autónomo, en los términos del artículo 7 del decreto ley 5965/63, o cuando estoy en estado de insolvencia, porque ahí el criterio cambia. Y el criterio en materia de insolvencia es al revés. En épocas de solvencia, el criterio es el de la priori in tempore poter iure, y en criterios de insolvencia, el principio que genera todo el ordenamiento es el de la par condicio creditorum. Entonces, ahí la ley me está permitiendo, pero si no, rige siempre el principio del nemo plus iuris, que significa que nadie puede gozar de un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. ¿De dónde surge eso? Que es un principio latino, obviamente, un principio romano. ¿En dónde está regulada esta parte? En la parte de prohibición de la cesión y de la sublocación. Pero ustedes ya lo deberían haber visto cuando vieron el 1069 y siguientes, que vieron subcontrato. ¿Por qué? Porque el subcontrato implica, a diferencia, el subcontrato o contrato derivado implica la creación de un nuevo giro o de un nuevo posicionamiento contractual. Por eso hay una diferencia. Yo ahora voy a volver después con relación a la explicación de lo que es la cesión y la sublocación. ¿Se va entendiendo? Si no se entiende, me paran y me vuelven a preguntar. ¿Sí? Con lo cual, supongamos, por más que las cosas ajenas puedan ser locadas, si soy un comodatario, ¿qué es el comodato? Lo explicamos el otro día en parte, ahora lo volvemos a explicar como diferencia. El comodato es un préstamo de uso. Si yo digo que la locación, como definición, implica que una parte se obliga a conceder a la otra el uso y goce de una cosa, quiere decir que no solamente tiene posibilidad de usarla, sino también de disfrutarla, de recoger los frutos y apropiárselos. Por eso la locación es una alteración del régimen de las obligaciones de restituir cosas a sus dueños. ¿Por qué? Porque en términos generales, la locación permite la apropiación de los frutos. Al permitir la apropiación de los frutos, está cambiando la regla del res perit domino. ¿Vieron? La regla del res perit domino significaba que la cosa crece y perece para su dueño. Ustedes ahora por ahí no les dan tanta bolilla, pero cuando vayan a reales el semestre que viene, van a ver que el derecho real de dominio lo que provoca es eso. El res perit domino significa que para el dueño la cosa crece y perece para su dueño. Entonces, la locación, como ustedes se habrán dado cuenta, al conceder el goce también, no solamente el uso, está generando una alteración del régimen de frutos. ¿De qué clase de frutos? ¿Sí? O de, si se quiere, como dice el 233, vieron que los frutos pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser frutos naturales, pueden ser frutos industriales, pueden ser frutos civiles. Eso es lo que dice el 233. Si es que no me falla la testa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos esta situación, bueno, en la locación vamos a tener que tener en cuenta que se altera ese régimen, pero la obligación del locatario sigue siendo de restituir cosas a sus dueños. ¿Por qué? Porque el régimen de traslado de la tenencia en materia locativa es de una tenencia al desplazamiento de una tenencia legal, reconociendo en otro la propiedad. Por eso se llama tenencia, que era lo que yo les adelantaba la clase pasada, entre diferencia de tenencia y posesión, que no viene al caso resguardarla ahora, ¿sí? Pero sepan, cuando sigan avanzando, si ustedes fueron a procesal, por ejemplo, ya vieron elementos, más que nada procesal y práctica procesal, van a ver, pero lo van a entender cuando vean reales,
que van a existir las acciones posesorias y las petitorias, que no es lo mismo iniciar un desalojo que iniciar una acción posesoria, un interdicto como medida policial o una acción real. Todas tienen diversas razones, por eso siempre cuando hablamos de desalojo, que lo vamos a ver acá, estamos hablando porque el desalojo implica restituirle la tenencia a aquel al que la concedió. Nunca podríamos iniciar un desalojo contra alguien que está poseyendo. Nunca podríamos iniciar un desalojo contra alguien que está poseyendo. ¿Sí? Porque contra la posesión no se puede ir con un desalojo. ¿Sí? Posesión mata desalojo, podríamos decir, si tuviésemos que simplificarlo vulgarmente. ¿Por qué? Porque para eso existen las acciones posesorias, para eso existen los interdictos de recobrar o recuperar la posesión en la medida en que se hayan hecho en el plazo de un año, y para eso exigen también, supongamos que hace más de 2 años, o 3 años, o 10 años que está en posesión de la cosa y no es el dueño, para eso rigen las acciones reales, la acción reivindicatoria. Entonces, ojo, porque el contrato de desalojo ya nos sumerge en una situación de relación de una persona con una cosa. Entonces, dicho esto, ¿estamos? Por eso se provocó en parte la reforma al 1222, que genera ese plazo, ¿sí? Genera ese plazo de intimación previo para provocar el pago de los cánones locativos caídos y no abonados en fecha. Pero además, otra cosa que hay que tener muy en cuenta y en particular, que la locación tiene sistemas de rescisión y de resolución distintos a los normales, porque además del régimen genérico establecido a partir del artículo 1076 al 1091, la locación en algunos casos, por más de ser un contrato bilateral, no torna operativa la cláusula resolutoria tácita. Con lo cual, fíjense, a todo lo que sumaron ustedes, en la primera, a todo el bagaje que sumaron de conocimiento en la primera parte, acá vamos a empezar a pegarle meterle como el decorado, ¿no? Como a meterle pequeñas notas de color a los distintos contratos. Y una de ellas va a ser, ojo, pero la cláusula resolutoria tácita en determinados supuestos de locación no opera. ¿Por qué? Porque tiene formas de extinción específicas, claramente. Y porque el régimen natural del contrato bilateral se ve desplazado por el régimen particular. Entonces, aquí, en esta materia, vamos a ver, ¿se acuerdan que había una vieja clasificación en realidad son clasificaciones, pero también son pautas de interpretación del derecho, que es que uno las utiliza como principios, que es la regulación particular supera, o mejor dicho, prevalece por sobre la regulación genérica. Entonces, ¿qué significa? Que como regulación genérica, por participar el contrato de locación de aquellos contratos que son bilaterales y por ende de todos los efectos propios de los contratos bilaterales, en particular, tiene determinadas formas de actuación en cuanto a su extinción. Por eso, como el régimen es particular, prevalece sobre, ¿sí?, sobre el general, lo que no significa que no se aplique. Sí, cuando no se dan los supuestos del régimen particular, se aplica el régimen general. Lo que pasa es que está muy regulado eso. Dicho esto, volvemos a repasar un poquito para que a ustedes les resulte más ameno, aunque a esta altura del día y de la hora ameno ya no resulta nada, menos ver esta cara, ¿sí?, y esta voz tan particular, lo que genera es que uno cuando está cansado aprende menos, obviamente, porque además estuvo leyendo todo el día, trabajó, y si están en estas comisiones porque ustedes hacen todo eso. Entonces, a veces que se les pone difícil, pero si no entienden, me paran, volvemos a empezar, yo hablo rápido, entonces, sépanlo. Arrancamos. Habíamos dicho que el contrato de locación era un contrato por el cual una parte se comprometía a conceder el uso y goce de una cosa a cambio de un precio. Ese precio tiene que ser en moneda de curso legal. ¿Podría ser en moneda extranjera? Primera pregunta. Sí,
¿Por qué no? Si el régimen del 764, 765, 766, a pesar de ser contradictorio, sí, se aplica a todos los contratos. ¿Por qué? Porque de los contratos surgen obligaciones. Y si es una obligación constituida en moneda extranjera, bienvenido sea. ¿Sí? Podría pactarse un alquiler en dólares. Ahora, el régimen después vamos a ver cómo se genera discusión si es de orden público o no. Para mi gusto, el régimen no es de orden público, las partes pueden pactar lo que quiera. Rige el 765 porque justamente el 13 permite la renuncia anticipada de derechos patrimoniales. Entonces, uno puede renunciar a la aplicación del 765, que en principio está establecido en favor del deudor, no del acreedor. Por eso lo pacta el acreedor. ¿Por qué? Lo que habría que ver es si eso no implica un abuso o algo contrario a lo establecido en el 984 y siguiente si el contrato es de consumo. Difícil que lo sea en algún caso el contrato de locación de consumo, pero podría serlo si es para vivienda. Entonces, sí, se puede aplicar el 765. Acá hay que hacer un parangón. El 765 es una regla genérica que puede ser alterada por el artículo 13, renuncia de derechos, pero en caso de contratos bancarios, sepan que si se pacta en dólares, el banco tiene que restituir dólares, no puede hacer uso del 765. ¿Sí? Sépanlo, si quieren, no lo van a ver ahora, lo van a ver en comercial, pero sepan que en caso de contratos bancarios no rige la regla, si se pactó en moneda extranjera, se devuelve en moneda extranjera. No puede aplicar el banco ni peticionar la aplicación del 765. ¿Estamos? Así que, salvo que obviamente haya una ley de emergencia, pero si no, no lo puede, porque como son casi todos los contratos basados en el depósito, lo explico así genérico porque ustedes todavía no saben lo que es el depósito, de acuerdo a que sea voluntario, necesario, regular, irregular o en cuanto a la naturaleza de la cosa. Entonces, avanzamos. Dicho esto, la 27551 también provocó un régimen de alteración del precio en la locación. En el canon locativo, creo que a partir del artículo 14 es, o por ahí anda. Si no es el 14, debe ser otro, pero ¿qué genera? Genera que, lo que les estaba diciendo, no se aplica la ley 23928 de aplicación de prohibición de indexar, que es lo que, la indexación, ¿se acuerdan lo que era? No convertir una obligación teniendo el principio, dejando de lado el principio nominalista y convertirlo en una deuda de valor. Por eso se indexaba. Llevar a una deuda cierta a deuda de valor. Pero ahora, como está reconocido en el 752, la ley permite que toda deuda sea deuda de valor hasta que se determina. Una vez que se determina su valor, pasa a ser un crédito. Y a partir de ahí, obviamente, va a haber una alteración del régimen de las tasas de interés que, más allá de lo previsto en el 770, va a ser un régimen particular determinando una bisección entre lo que sería la aplicación de una tasa de interés natural pura y de la aplicación de una tasa de interés diferenciada. Dicho esto, que es solamente a cuento, nosotros decimos, la ley 27.551 permite actualizar como mínimo cada 6 meses los cánones locativos, ¿sí? A valores de coeficientes, que son los coeficientes que en particular es el RIPTE, ¿sí? Los índices de precio consumidor y el RIPTE, que es la actualización así como se actualizan los alimentos, por ejemplo, en materia de familia, por valor por RIPTE, ¿sí? Dicho esto, nosotros habíamos mencionado que el contrato de locación tenía o poseía como caracteres el ser un contrato bilateral oneroso de tracto sucesivo, ¿sí? En principio formal al solo efecto probatorio, lo cual no lo desmerecía y aunque fuese contratado verbalmente podía ser utilizado, es decir, valía el contrato. Y en principio la función económica de la locación es de colaboración, ¿sí? No es de circulación de bienes, sino es en cierto modo, de una colaboración en cuanto a la necesidad de la parte deudora en el contrato. Es decir, es una función que
que tiende a facilitar o a suplir, en algunos casos, una carencia o necesidad estadual de si el inmueble es destinado a vivienda. Si es comercial, también hay una necesidad. Porque en realidad es una figura alternativa a la compraventa. En vez de comprarlo, lo loco. Después van a ver en comercial que hay otra figura muy similar a la locación, que es el leasing, pero que la caracteriza que el leasing termina con una opción de compra en favor del leasing o del tomador del leasing. Que también el leasing es una figura que se desprende de la locación. Además, algunos le dicen que es una locación financiera, pero tiene naturaleza propia el leasing. Y justamente continúa en el 1227, arranca el leasing. Si lo quieren leer, no van a entender mucho, pero sepan que el leasing también por eso aparece pegado a la locación. Si pudiésemos efectuar diferencias, ahora que tenemos los elementos, podríamos decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre la locación y la compraventa? Muy simple, la compraventa es un contrato de cambio en donde se vende, se enajena. En la locación no hay enajenación. ¿Sí? En la locación hay concesión de uso y goce. Pero además es oneroso. Y ahí aparece una diferenciación entre ¿qué? Entre la locación y el comodato. Porque el comodato es un préstamo de uso. Al ser un préstamo de uso gratuito, ese préstamo de uso lo restringe en cuanto a la aplicación o diferencias con la locación en cuanto a que solo concede el uso el comodato, presta el uso. Antes era un contrato real el comodato, ahora ya no lo es, al igual que el mutuo. El mutuo era un préstamo de uso, perdón, un préstamo de consumo, y el comodato un préstamo de uso. ¿Por qué? Porque se diferenciaba de acuerdo a la naturaleza de la cosa que se prestaba, al igual que en el depósito. Entonces, en la locación, la diferencia es que se concede el uso y goce, pero además es oneroso. Primera diferenciación. En el comodato es un préstamo del uso gratuito y no del goce. Pero además hay diferencias con otras figuras, como por ejemplo el hospedaje o el garaje o el estacionamiento, que son figuras parecidas al depósito, pero en algún punto, ¿sí?, se aparece una locación. Entonces la diferencia es que hay que analizar ahí, al igual que lo que pasaba entre la compraventa, yo no sé si avanzaron con compraventa, contrato de obra o qué, hay que analizar la diferencia entre la compraventa y el contrato de obra para saber cuál es la prestación principal. Dicha estas cuestiones, a medida que ustedes vayan aprendiendo los caracteres y vayan aprendiendo contratos y tipificaciones especiales, van a empezar a sacar ustedes mismos las propias conclusiones en torno a las diferencias que existen entre los contratos. ¿Para qué? Para saber a dónde hay que pegar la guadaña. Es decir, lo que William de Ockham llamaba la navaja de Ockham. Cómo hacer el recorte subjetivo del contrato que tienen que analizar ustedes. Cuando ustedes analizan esta cuestión, cerrando ahí, decimos, bueno, entonces de esa definición, ¿cuáles son las obligaciones que emergen para las partes? Porque habíamos aclarado que la locación era justamente que un contrato genéticamente bilateral, pero que después era difícil sustentar la bilateralidad a lo largo de la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque la obligación principal del locador se agotaba con la entrega de las llaves o del bien para que lo use ¿sí? Para que lo use y goce el locatario. Partes, locador, el que concede el uso y goce. Locatario, el que paga el precio por ese uso y goce. ¿Estamos? Entonces, como la prestación principal del locador se agota instantáneamente, prácticamente, ¿se acuerdan que las prestaciones se dividían en ejecución de la prestación? ¿Cómo ejecuto la prestación? ¿De forma instantánea o de forma sucesiva en el tiempo o de tracto sucesivo? La locación es de tracto sucesivo en cuanto al pago del canon locativo, pero para el locador no es de tracto sucesivo. Para el locador se agotó con la primera, ¿sí? Con la primera concesión, cuando le entregó la llave del departamento. ¿Estamos? Ahora, y después podría ser, con relación a cuándo empezaba a tener efecto el contrato, de ejecución inmediata o de ejecución diferida en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? El cómo y el cuándo, para diferenciarlos bien.
¿Cuándo empieza a tener efecto el contrato? ¿Inmediato o diferido? ¿Cómo lo ejecuto? ¿De forma instantánea o de tracto sucesivo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo y cómo? Cuando empezamos a analizar esa situación, nosotros vemos que las dos prestaciones principales se convierten para el locador en conceder el uso y goce de la cosa, para el locatario en pagar el precio. De ahí es que arranca, a partir del artículo 1201, creo, por ahí anda, lo que son las obligaciones del locador y las obligaciones del locatario. ¿Sí? A partir de 1205 arranca obligaciones del locatario, 1201 debería arrancar obligaciones, 1200, gracias Carolina, del locador. Entonces, cuando nosotros empezamos van a ver que de la obligación principal se empiezan a desprender todas las otras. ¿Está? Entonces, locador, ¿qué obligación va a tener el locador? Y la primera obligación que va a tener es conceder el uso y goce de la cosa. Pero una vez que lo cumple, ya no solo alcanza con haberlo concedido, hay que mantener al locatario en el uso y goce de la cosa. ¿Y qué es lo que se locó? Una cosa mueble o inmueble. Tiene la obligación el locador de mantener el buen estado de esa cosa. Y esto se enanca con dos principios basilares de la locación, que es, respecto de la cosa, que el locador debe garantizar que no se turbe la locación al locatario, y esa turbación significa realizar el aporte y cancelación de los gastos necesarios para que se mantenga la cosa locada en buen estado de funcionamiento, o básicamente para que cumpla su finalidad por la cual fue locada. Y además de eso, ¿sí?, debe garantizar que esa locación no se turbe por inmisiones, no inmateriales, esas las van a ver en reales, pero acá hay una inmisión inmaterial de la cual habla el 1204, cuando habla de la luminosidad. ¿Sí? Fíjense que la falta de luminosidad de un inmueble, si yo lo loqué, no genera ¿qué? No genera la posibilidad ni de ejercer derecho de retención, ni de compensar por los cánones locativos, ni de no seguir pagando. ¿Sí? Es decir, no causa ¿qué? La resolución del contrato. La falta de luminosidad, ¿solo cuándo podría autorizar eso? Cuando es provocada dolosamente por el locador. Fíjense cómo se relaciona ahí el tema de la turbación de la locación, cómo garantizar eso, que no solamente tiene que ser en estos casos de inmisiones con la luminosidad, sino también tiene que ser en casos de vías de hecho de terceros, o del locador o de dependientes del locador por los cuales el locatario no se puede hacer cargo. ¿Sí? ¿Qué significaría las vías de hecho? Le locamos un inmueble y le mandamos todos los días a la barra brava de un equipo de fútbol a la puerta a meterle bombo, pum, 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 y por ahí le damos la llave, conservar la llave del inmueble. Un día estás en el departamento y te encontrás sentado al locador tomando un mate en la mesa, y vos decís, flaco, pero si me alquilaste el departamento. Sí, pero como es mío, eso no lo puede hacer. Eso sería una violación a las obligaciones de la locación. Él, una vez que se desprendió de la tenencia, tiene que garantizarle el uso pacífico y el disfrute pacífico de la cosa locada. ¿Sí? ¿Estamos? Por el contrario, al recibir el locatario ese inmueble, es obligación sustancial y principal pagar el canon locativo. Por eso, la falta de canon locativo, por más que haya plazo de vigencia de la locación, se convierte en una causal de resolución si no se pagan 2 periodos consecutivos. ¿Sí? Si hay falta de pago de 2 periodos, que pueden ser consecutivos o alternados, nunca podría darse lo de alternados, para mi punto de vista, por una cuestión de lógica obligacional. ¿Por qué?
Porque nadie da recibo por el último mes si no le cancelaron los anteriores. Porque aparte, la entrega de recibo por el último mes hace presumir el pago de los anteriores. Con lo cual, nunca hagan eso. Nunca den un recibo por lo último. Si son acreedores, los que imputan son ustedes, no imputa el deudor. El único sistema en el que el deudor imputa es en el sistema tributario. En el sistema de régimen privado patrimonial común, el deudor no imputa nunca. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pago por imputación, no? Díganme que sí, miéntanme. ¿No podías Díganme hacer una sí. reserva? ¿No se podía hacer ¿Cómo? una reserva? Sí, las reservas se hacen, pero ¿sabe lo que tiene dicho? Sí, las reservas se hacen, pero ¿sabe lo que tiene dicho la Suprema Corte de Justicia y la Corte Suprema de la Nación, de Justicia de la Nación? Los derechos no se reservan, se ejercen. Entonces, hago reserva de ejercer tal derecho, no, si no lo ejercite en la demanda, lo lamento, ya no te sirve. ¿Se entiende? Entonces, no podríamos, por más que hagamos reserva, provocar un régimen general obligacional, porque eso sí es de orden público. Las partes no podrían modificar el sistema de imputación, por ejemplo, porque la ley dice, otro lugar en donde se imputa también es en materia cambiaria, cuando hay un cheque imputado, los que trabajan con cheques, un cheque por imputación, cruzado imputado, es el que, no es que esté imputado procesado en términos de procesal penal, ¿sí? Sino imputado porque se atribuye a una deuda específica. Eso, en el sistema de régimen patrimonial común, el deudor nunca lo puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando el acreedor recibe el pago, como el pago es un acto jurídico bilateral, el acreedor es el que tiene, ¿sí? Tiene la facultad de imputarlo ¿a qué? Por eso, si lo imputa al último, nunca lo hagan, siempre va a imputar primero ¿a qué? A intereses, y después ¿a qué? A capital. Nunca den recibos cancelatorios de capital si no tienen cancelado otro tipo de deuda. Ya le di como 2 o 3 consejos hoy. Gratis, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuidado. Vieron que para algo están escritas las leyes. Entonces, tengan cuidado. Pero bueno, cuando a medida que lo vayan ejerciendo, les van a ir surgiendo estas cuestiones. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Entonces, seguimos. Pago del precio del canon locativo, obligación principal. Pero además, el locatario recibió la cosa. Entonces, si la recibe en buen estado, también es obligación fundamental del locatario conservar la cosa que se le da. No solamente conservarla en buen estado, ¿sí? Mantenerla en buen estado de conservación, sino también conservar el uso por el cual fue concedida la locación. Ejemplo, si yo loqué un inmueble para vivienda o habitación, no puedes meter un polirrubro. Estoy cambiando el destino de la locación. El cambio de destino de la locación autoriza ¿qué? Autoriza al locador a pedir la resolución del contrato. Le alquilo un departamento a cualquiera de los colegas que está acá para vivienda personal y resulta ser que después es un aguantadero. Porque se utiliza para, ¿sí? Se utiliza para dejar efectos de delitos. ¿Vieron que la conservación de los efectos de un delito, ¿dieron penal ustedes? Penal 2. La conservación de los efectos de un delito provoca un delito que se llama encubrimiento. No solamente en cuanto a las personas, sino en cuanto al encubrimiento de las cosas objeto de las sustracciones de cualquiera haya sido el delito. ¿Sí? Entonces, ojo, si ustedes lo adquieran para eso, tiene la facultad de resolverlo el locador. Lo mismo que, por ejemplo, destino a vivienda y ponen un piringundín, más conocido como la locación del inmueble para ejercicio de la prostitución. Hay una diferencia. Una cosa son las acciones privadas de los hombres en el marco del artículo 19 de la Constitución y otra cosa una locación que se alquiló para vivienda, destino habitacional y resulta ser que entran y salen tipos y tipas
tipes las 24 horas del consorcio y que, ¿sí? Como consecuencia del ejercicio de eso. Eso autoriza la resolución del contrato, y acá hay una novedad del Código Civil y Comercial, no solamente por parte del locador, sino también por parte del consorcio si el inmueble estuviese dado a un destino de casa de renta. Esto surge, ahora se reguló en la parte de derechos reales, si van, el derecho de propiedad horizontal. ¿Sí? El derecho real de propiedad horizontal. Y ahí hay una facultad para el consorcio de iniciar el desalojo cuando no se respeten los reglamentos internos o se altere el destino de la locación en perjuicio de terceros. Fíjense, ¿qué me cuentan ahí? Ojo, ojo, y ya ha pasado de casos de locación iniciadas por el consorcio y no por el locador, porque tiene, por ejemplo, no tenía, era una señora grande y tenía miedo de enfrentar a los locatarios porque eran muchachos peligrosos. ¿Sí? Y entonces se presentó el consorcio acompañando videos de los muchachos que eran peligrosos, que se peleaban, que habían roto el vidrio, provocaban disturbios, tenían la música alta. ¿Sí? Entonces el consorcio se presentó en legitimado. ¿Qué hace ahora el Código Civil Comercial? Legitima al consorcio. Fíjense, otra excepción al efecto relativo de los contratos. Excepción al efecto relativo de los contratos y legitimación. Esto no es un contrato conexo, y sin embargo altera el sistema de legitimación sustancial, al igual que el 1075, y le otorga legitimación a un consorcio que no formó parte del contrato de locación. Porque la locación que el dueño del departamento hace con los terceros, el problema del dueño del departamento, en la medida que no altere el sistema de terceros. ¿Se dan cuenta? Después lo busco, no me acuerdo cuál es el artículo, del 2000 y pico. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se me altera a mí el tema de la legitimación. ¿Cómo aparece, si ustedes tuviesen que hacer un artículo lindo algún día sobre creativo, sobre Código Civil y Comercial, cómo aparecen no solamente los derechos particulares, sino cómo aparecen los derechos de difusos o tercera generación en el Código Civil y Comercial? ¿Sí? Y la convencionalidad de los derechos que aparecen regulados, como por ejemplo en materia de género. Hay miles de artículos que hablan de género. No solamente las convenciones, por eso los primeros artículos, el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, hablan de qué? Del uso de las fuentes. ¿Sí? El diálogo de fuentes. Y ahora la fuente ya no es el propio Código Civil y Comercial. Ahora las fuentes son el Código Civil y Comercial, pero ¿qué se aplica primero? La Constitución, los tratados internacionales que en su consecuencia hayan sido adoptados como bloque de constitucionalidad, 75 inciso 22, y dentro de eso se nos meten todas las convenciones constitucionalizadas. No solamente, ¿sí? En la la Convención Americana de Derechos Humanos de Pacto San José, Costa Rica, sino también CEDAW, Convención, ¿sí?, de las Naciones Unidas sobre toda la forma de eliminación de discriminación contra la mujer, Convención de los Derechos del Niño, Convención de las Personas con Discapacidad. Ojo, ojo que todo eso hacia el diálogo de fuentes, ¿eh? Ojo. Y de las que, bueno, ustedes no lo vieron, pero van a ver que una cosa son las convenciones y otra cosa son los protocolos. De todo eso, ¿sí? Esto lo van a ver cuando vayan a Internacional Público. Pero fíjense, ahí está el diálogo de fuentes. Y el Código Civil y Comercial, ojo que el Código Civil y Comercial se mantiene, ahora amplió el espectro de legitimaciones y de derechos. Por eso, uno de los primeros artículos, cuando habla de derechos tutelados, parece directamente la sentencia Alavi, si alguna vez le sonó, que es el primero que regula las class action en la Argentina. No regula, es obviamente, como pasa siempre en este país, de creación pretoriana. Al igual que el amparo, al igual que el divorcio, al igual que el aborto, al igual que todo eso. Siempre de creación pretoriana, ¿no? Qué malo que es el Poder Judicial en la República Argentina. Siempre todas las leyes, ¿sí? Todas las leyes, matrimonio igualitario, casi todo de creación pretoriana, fíjense ustedes. Entonces, eso va, bueno, si fueron a humanos ya lo habrán visto, ¿no? Sejian con Sejian, derecho de rectificación y respuesta, que no tenemos regulación
salvo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, acá no hay ley, es Mejián con Sofovich. Eliminación, ¿sí? No, hay muchas cosas. Todo esto es lo que me estoy refiriendo. Pero continuando esto, porque si no yo me cuelgo hablando y me pongo a hablar de otras cosas, y ahí se ríe Consuelo diciendo, sí, la verdad que sí, abocate a lo que te tenés que hablar, ¿sí? Restringite al programa. Cuando pasa eso, nosotros vamos viendo que se hace más difusa la legitimación en las relaciones sustanciales. Esto es lo que provocan los derechos de tercera generación de difusos. Y estos derechos no son nada más ni nada menos que lo que están reconocidos en el 42 y 43 de la Constitución Nacional. Quizá habrá oportunidad de verlos en otra materia, como comercial, por ejemplo. Entonces, dicho esto, continuamos. Fíjense cómo de las dos prestaciones principales, de las dos obligaciones principales que hacen a los elementos estructurales específicos de la locación, se van desprendiendo las obligaciones principales. Pero acá se enanca un régimen que es sustancial en esto. ¿Cuál es? El régimen sustancial que siempre provoca líos en la locación es el régimen de las mejoras. ¿Sí? El régimen de las mejoras que básicamente sigue el régimen de las mejoras en sentido particular, general, provocado en materia de obligaciones. En materia de locación, las mejoras se pueden clasificar de tres naturalezas, o son de tres naturalezas distintas. Una, las mejoras necesarias, otras, las mejoras útiles, y otras, las mejoras de lujo o suntuarias. ¿Estamos? Recuerden ustedes que siempre estamos en el ámbito discrecional de la contractualidad. Al estar en el ámbito discrecional de la contractualidad, esto significa que las partes pueden acordar que las mejoras no se pagan. Sin perjuicio de ello, en materia de mejoras y de gastos, la ley 27.551 provocó una reforma en el 1204, ¿sí? Y le dice, ojo, señor locador, porque usted no puede cobrar como gastos al locatario todos los que son expensas extraordinarias o lo que hacen a los impuestos o lo que hace a impuestos. Solamente puede cobrar como gastos lo que hacen al uso del bien locado. Básicamente, ¿qué le está diciendo? Papá, tené cuidado, además del gas, la luz y el agua, no podés saltar como, che, tengo una expensa extraordinaria porque vamos a pintar el edificio. No, eso no se puede pagar. No forma parte del canon locativo. No forma parte del precio. ¿Y qué significa? Que lo tiene que afrontar el locador. Porque si no le meten a uno, ¿no? Le meten. Sí, ¿cuánto es? 55.000 pesos más expensas, más IVA, más cosas. ¿Qué te voy a... 77.000 dólares va a salir la locación de un departamento. Entonces, ojo con eso, léanlo. A lo que me estoy refiriendo es al 1200. Perdón, Siempre pero pasa creo lo que es mismo. Cuando uno no encuentra 1209. algo. 1209, exactamente, pagar las cargas. No sé quién apostilló, Carolina me parece fue. Sí, porque estaba leyendo en 1204 y era de compensación cuando los gastos que Sí, el se hace el 1204 locatario. habla de compensación también. Entonces, 1209 es el que está poniendo un límite al tema de esto. Y en cuanto a las mejoras, ¿cómo es la regla? La regla es simple. En materia de mejoras, las únicas mejoras que tiene que pagar el locador son las mejoras necesarias. ¿Sí? ¿Cuáles son las mejoras necesarias? Aquellas que hacen a luz, ¿sí? A que hacen a la naturaleza de la cosa locada, a la naturaleza y existencia y funcionalidad de la cosa locada. ¿Estamos? Ahora, las que son útiles o suntuarias no se pagan. Entonces, régimen de mejoras. Primero, las partes, el locador le puede prohibir al locatario que haga mejoras. Si el locatario hace mejoras en contraposición a la cláusula,
¿tá? Eso implica la violación del 1206, conservación de la cosa dada en locación, y que genera la posibilidad de que el locador resuelva el contrato. ¿Estamos? Ahora, las cosas que hacen a los gastos necesarios, por más que no se haya autorizado, que hacen a la esencia de la cosa. Ejemplo, se me tapa el calefón, si hay calefón. Se me rompe la caldera dual, para el caso de que tengan la caldera dual o la caldera que es monocomando nomás. ¿Es necesaria o es útil para ustedes? No es necesario. Es necesaria. ¿Quién va a alquilar un inmueble en donde no haya agua caliente? ¿Podría ser sin calefacción? Y sí, podría ser, pero ¿ustedes alquilarían en Mar del Plata en invierno un inmueble sin calefacción? Mirá cómo No, ni está loco. Carolina Buda. Ella sí, por ejemplo. Nah, ¿sí? Que se tapa con la capucha. ¿Se dan cuenta? ¿A qué hace? A la esencia de la cosa alocada. ¿Para qué se prestó? Si es para destino común, perdón. Si es para destino habitacional, Disculpe, le hago y una yo lo pregunta. alquilo para... Sí, Yo, Pereira. sí. Aún me lo hayan alquilado, si no tiene calefacción, por ejemplo, me lo alquilan. Yo le pongo un calefactor. Bueno, ahí está, eh, ahí voy hacia bien. eso. Ahí voy hacia eso, que son las reformas no autorizadas y que él, obviamente, supongamos que no digamos nada de las reformas. Y nosotros sabemos que las mejoras tienen un triple régimen: mejoras necesarias, útiles y suntuarias. Y dentro de esas mejoras sabemos que las únicas que se pagan o se restituyen, ¿cuáles son? Las necesarias. Esas sí o sí el locador tiene que pagarlas. ¿Y qué pasa si no las paga? La ley autoriza a compensar el monto del canon locativo con las mejoras. ¿Estamos? Habla de compensación, ¿eh? Ojo. Es compensable. ¿Por qué? Porque los asimila como si fuesen de la misma naturaleza, pero en realidad los compensa porque los considera créditos de una y de la otra parte. Ahora, supongamos que nosotros consideramos que, a mí, si ustedes me dicen, para mí el tema de la calefacción es necesaria. Es una cuestión necesaria. Porque hoy en día es como no tener luz, como no tener agua, no tener calefacción. Es raro que alguien lo alquile para viviendas sin tener calefacción. Podría darse, sí, si ustedes ya saben que está así. Pero mirá, te lo alquilo, pero no tiene calefactores ni tiene ningún sistema de calefacción. Imaginemos que el locatario lo hace y dice: no, ¿sabes qué? Yo tengo mucho frío. Voy a comprar 2 calefactores, que es la más fácil. La mejor sería, bueno, vamos a tirar un sistema de calefacción, unos caños en un departamento, vale 2,50 mangos, lo que sale cara es la caldera y los radiadores, obviamente, ¿no? Entonces, supongamos que se permita así, que se haga. ¿Qué permite la ley? La ley le permite al locador comprar las mejoras útiles realizadas por el locatario. Obviamente las va a tener que pagar. Creo que estoy hablando del 1224, por ahí anda. U otro. A ver, 1224. Sí, facultades sobre las mejoras útiles o suntuarias. Ahora, supongamos que se pincha un caño, un departamento, y se pincha un caño de plomo, que todavía hay. O los cables provocan cortocircuito porque son cables viejos de tela o unipolares de cobre como existían antes y no son ignífugos. Y se corta, supongamos, ni siquiera tiene el amperímetro necesario a la llave de corte para provocar y no tiene disyuntor. Bueno, plum, cambiamos los cables, eso es una mejora necesaria. Esa hay que pagarla. La del radiador con la caldera, con las calorías y todo eso, esa no es necesaria. Si ustedes locaron sin estar la calefacción, esa es útil. Sí es que es útil. ¿Cómo no va a ser útil? Es como tener una parrillita. Las parrillas siempre son útiles. Aunque no la usemos, porque es como el sol.
Aunque no lo veamos, siempre está. Y después el día que queremos comer un churrasquito a las brasas, lo comemos. ¿Sí? Si es acompañado, mejor. Es decir, con un buen vino. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Hasta acá vamos. Entonces, aclarada esa situación, ¿qué es lo que nunca se paga? Las suntuarias. ¿Cuál sería una suntuaria, por ejemplo? ¿Y cuál sería una útil? Una suntuaria. Un grupo de amigos loca un departamento para tener de punto de encuentro, digámoslo en esos términos. ¿Sí? No sé por qué se ríe Garay. De punto de encuentro. Y le ponen una barra, una bola de boliche, espejos por todos lados. Supongamos que lo pintan de colores raros y ponen una mesa de póker, ¿sí? Bien franela linda, verde, paño verde para apoyar los brazos. Tengo amigos que lo han hecho, ¿eh? Esto pasa en TNT, pasa en la vida real. Esas son mejoras suntuarias. ¿Qué le importa al dueño del departamento si le queda la bola de boliche o no, si le queda la barra de sonido? No hacen, ¿sí? O que se lo pintaron de fucsia fuerte, por ejemplo. Y pusieron una luz negra, ¿vieron esa luz oscura? Esa luz negra, donde eso parece un antro más que un... Entonces, esas mejoras que son suntuarias, Pereira también se ríe. No, me Menos río pregunta a Dios porque y digo, perdona. va a tener la resolución de parte del consorcio si ocurren cosas raras. Sí, depende para que lo use. Generalmente si es para timbiar, sí, porque empiezan a los gritos. Todo empieza como consecuencia del nivel de alcohol que empiezan a tomar. Porque empieza con póker y después termina haciendo cualquier cosa, timba. Imaginemos que lo usen para un casino clandestino, de los buenos vinos y de los buenos muchachos. Como dice la película Goodfellas, ¿sí? Los Goodfellas, peliculón, ¿sí? Peliculón, Goodfellas. Los Goodfellas se reúnen y se reúnen en ese inmueble y resulta ser que los Goodfellas tenían un casino clandestino donde se timbiaba y no se puede, porque está prohibido por ley eso. Motivo de resolución del contrato. ¿Estamos? Pero además, vamos a lo chistoso, la bola de boliche, la mesa con el paño para timbiar, la barra. ¿Le importa al locador? No. ¿Son pagables esas mejoras? No, bajo ningún punto de vista. Y está bien que así sea. ¿Sí? Y está bien que así sea, por más lindo que sea y por más bien que la pasen. No tiene nada que ver con el régimen contractual. Útiles. Imaginémonos que nosotros tenemos, vieron que como todos los estudiantes, todos los que hemos sido estudiantes, siempre hemos alquilado de todo, para decirlo en términos modestos, de todo. Entonces, monoambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, y no todos están en las mismas condiciones. Y muchas veces uno ve y dice, che, mirá qué bueno esto para meterle una puerta corrediza acá, para hacer una arcada en esta parte. Entonces estudian, ¿vieron? Lo que hemos tenido la suerte de compartir con otros colegas estudiantes que estudiaban otras cosas. Che, Carlito, vos que sos arquitecto, ¿qué haría acá? Y déjame ver la estructura, tráeme el plano. Vieron que los arquitectos siempre chamullan de la misma manera. Vamos a ver los planos. Es como nosotros decir, es un caso y habría que estudiarlo, es difícil. No tenemos ni idea, entonces lo que pasa es eso. Yo ya le dije a ustedes que vieron que tenemos 2 materias de derecho y para sus familiares ya son abogados. Faltan 44, no importa. Pero nosotros ya tenemos principio de ejecución del ejercicio de la abogacía, ¿no? Eso es un mito de derecho. Entonces, ¿qué pasa? Le tiramos una pared abajo y hacemos directamente, unificamos y hacemos cocina-comedor con una barra en el medio. Divina. Quedaba divino, la mejora quedaba divina. Ahora eso es una mejora útil, pero no es necesaria. ¿Se dan cuenta? Es pagable y depende si estaba permitido o no hacer esa mejora. Si no estaba permitido hacer esa mejora, hay violación al deber de conservar la cosa en el estado en el que se concedió y por ende autoriza la resolución. Pero si el locador es bueno, es piola, y nosotros le pagamos fielmente, puntualmente, por ahí le decimos, che, mirá, está prohibido, porque está hecho esto en una cláusula que ni la miramos, a mí me gustaba el departamento.
¿qué te parece si hago esto y te queda la mejor a vos y me la compensás con 2 meses de alquiler? ¿Sí? Esto es lo lindo que tienen los contratos, que uno puede negociar todo. Y el locador dice, sí, la verdad que me interesa, bueno, no te cobro 2 meses de alquiler y hacela. O ponele porcelanato al coso, o ponele piso flotante. Vieron que los pisos flotantes alemanes ahora que son divinos, son divinos. Tecnología uno puede hacer, hay algunos que por ahí saben de esto y dicen más o menos, pero son divinos. No sé si alguna vez tuvieron posibilidad de viajar. En Alemania uno parece que anda arriba sobre las nubes, ¿vieron? Entonces, y si no, los porcelanatos esos que parecen símil madera, ¿vieron? Que se pone de moda. ¿Vieron que ustedes lo van y lo tocan para ver si es madera? ¿Vieron? O sea, provocó el efecto querido, por decirlo de alguna manera. Eso en derecho industrial, en derecho de propiedad industrial, significa que provocó en el consumidor una relación psicológica en saber cuál es la marca entre el producto y la marca, que se llama la denominación de origen, ¿no? Ustedes pueden hacer el seguimiento y saber que ese piso es de determinada marca porque tiene tal calidad o textura. Pero más allá de esa cuestión, que la vamos a ver cuando vayamos a comercial, se dan cuenta la diferencia entre necesario, útil y suntuario, ¿no? Es decir, se me taparon los caños porque tiene sarro, necesario. Nadie podría alquilar un departamento sin sus cañerías de gas y agua funcionando en buen estado. A ver, poder se puede cualquier cosa en la vida, muchachos. Ahora, acá hay que hacer una separación entre el ser y el deber ser. Estamos hablando en condiciones normales. En condiciones infrahumanas todo se puede hacer, obviamente. Si no, no existiría la situación de realidad. Entonces, en estados jurídicos de normalidad, necesarias, útiles, suntuarias, las necesarias, se tapó la cañería, hay que abonarlo y lo tiene que abonar el locador porque eso es una mejora necesaria. La luz igual, gas igual. ¿Sí? No funciona el portero. ¿Es necesario o es útil? Depende de qué portero, me van a decir ustedes. Si es el portero que está, ese es el encargado. Porque vieron que a los porteros no les gusta que le digan portero, les gusta que le digan encargado. Es como al chofer de micro de larga distancia no le gusta que le diga colectivero. Dice, no, yo soy conductor de ómnibus de larga distancia. Todos tenemos nuestro métier acá, ¿sí? Es como los contadores que se dicen doctores, porque para ellos se sienten un menoscabo cuando uno dice contador. No soy doctor en ciencias económicas. Bueno, contador, está bien. ¿Sí? Entonces, pasa. ¿Estamos? Es decir, es que nos gusta darle. Y es como el tordo, es decir, el boga, que le dice, doctor, ¿cómo le va? Y el infla el pecho, y son abogados, no son doctores. Pero bueno, ¿sí? Estamos. Fíjense esa diferencia. Para mí no es necesaria. Es útil que se arregle el portero. ¿Sí? Hay veces que es ventajoso que no funcione el portero, pero eso está para comentarlo en otra oportunidad. ¿Sí? Por varias cuestiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Continuamos para no estancarnos en mejoras, porque ¿se entendió el régimen de mejoras? Siempre hay una cláusula de escape en el derecho. ¿Cuál es la cláusula de escape? Que por más que no se encuentre pactado, si le sirve al locador, el locador puede apropiarse de esa reforma. ¿Por qué podría hacerlo? Porque le gusta, perché gli piace, o porque la reforma es de la naturaleza tal que puede provocar un perjuicio o una alteración sustancial en el inmueble. Lo perjudica, supongamos. Se hace por eso no quiero hablar mucho de reales, porque se hace una reforma que provoca que se convierte en inmueble por accesión. Porque las cosas son inmuebles por su naturaleza o por accesión. ¿Esto lo vieron en Civil 1? El famoso el sillón del odontólogo, ¿sí? Entonces, si es por accesión y yo lo retiro, podría estar provocando una alteración de la cosa. Y ahí hay un incumplimiento. Entonces, quédatelas, la tenés que pagar. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Vamos bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué provoca? Más allá del régimen de la mejora, la locación, provoca dos institutos que son sustancialmente importantes. Uno es la cesión de la locación y otro es la sublocación. Primer punto.
Con relación al régimen de la cesión y a la sublocación hay un principio genérico que puede estar prohibidas. ¿Sí? De hecho, casi todas se pone que se prohíbe la sublocación. Pero si se pone la prohibición de sublocar, la prohibición de sublocar implica la prohibición de la cesión y la prohibición de la cesión implica la prohibición de la sublocación. Estoy hablando de los artículos 1203 y siguientes del Código Civil y Comercial, unificado del 1 de agosto de 2015. ¿Estamos? Dicho esto, decimos, si no hay cláusula de prohibición de sublocación y cesión, ¿la ley cómo regula? La ley regula la cesión diciendo, cuando se quiere ceder la cosa, hay que recurrir al mecanismo del 1636, es decir, a la cesión de la posición contractual. Herramienta jurídica que ustedes conocen por doquier y por todas las aristas. Ya la vieron en la primera parte, incluso la vimos cuando analizamos representación. ¿Estamos? Ahora, la cesión es ceder todo el posicionamiento, es decir, la cesión de la locación significa que yo le cedo a Leo Garay mi carácter de locatario. ¿Cómo tengo que hacerlo? En los términos y las condiciones del 1636. Por el contrario, si yo quiero sublocar, la sublocación no es una cesión de la posición contractual. La sublocación implica la aplicación del 1069 en cuanto a subcontrato, a la existencia de un subcontrato o un contrato derivado, porque es parcial. Y la sublocación significa que hay un nuevo contrato donde se generan nuevos giros en los que existe locador, locatario por un lado, y locatario, sublocador y sublocatario por el otro, en la medida que esté permitido. Pero tiene que ser parcial. ¿Por qué tiene que ser parcial? Porque el 1213, en la parte final, dice, se considera cesión a la sublocación total de la cosa. Con lo cual, la sublocación total no está permitida. La ley lo considera cesión. Y al considerarlo cesión, no hay subcontrato, hay cesión de la posición contractual. ¿Se entiende? Vuelvo. Porque veo que me miran con cara rara algunas y algunos. El último inquilino es el que está obligado a devolver la propiedad al locador. Todos están obligados a devolver la propiedad. También, si cede su Y posición. sí, porque el sublocador no se desprende de su responsabilidad. Y el cedente tampoco se desprende de su responsabilidad en los términos del 1637 si garantizó, ¿se acuerda, Zambrana? Si garantizó, si se constituyó en fiador por efecto de la cesión, que es garante del incumplimiento del cesionario. Si él no dice nada y queda como garante del incumplimiento del cesionario, también debe responder por la falta de restitución de la cosa. Pero ahora vamos. Vieron que locación parece fácil, pero cuando empezamos a hacer los cortes no es tan fácil algunas cosas, ¿eh? No es tan fácil porque es como el señor, tiene formas raras de operar. Cuando digo el señor, digo el señor. ¿Mm? ¿Estamos? Siempre el señor tiene formas raras de operar. Un día me puse a hablar de la Biblia en una clase de contratos recitando algún salmo y una cosa y me decían, desde lejos parece un pastor, doctor. Sí, un pastor de ovejas puede parecer, porque después no creo. Entonces, si no se pacta, no se puede sublocar. En principio, no, la regla no puede ser así, Keila. No. Al existir libertad de formas, si se quiere prohibir hay que pactar la prohibición. Si no se dice nada, está permitido. ¿Se entiende? Profe, No es disculpe, si no alteraríamos la regla. pero Entonces, para hacer una sublocación no hay que pedir permiso al y locador. bueno, pero hay que hacer permiso, pero la ley no lo prohíbe. Por eso la ley después activa el pedido de la sublocación en los términos del 1214 y 1215. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos por parte, porque ustedes se van adelantando porque lo vieron o tuvieron una situación, entonces se adelantan y no surge de eso las reglas generales. Las reglas generales surgen de las reglas generales. Y las reglas generales son que
¿Por qué estamos diciendo que hay que saber muy bien la diferencia entre la cesión y la sublocación? Porque la cesión no autoriza la acción directa y la sublocación sí autoriza la acción directa. ¿Emergente de dónde? De lo que dice el 1216. Y emergente de lo que dice el 1069 y siguientes. ¿Por qué? Porque el 1069 y siguientes dice, ojo, que si hay contrato derivado o subcontrato, hay un nuevo contrato. Y la pregunta sustancial, y lo vuelvo a aclarar, porque es importante, la pregunta sustancial es, ¿en qué términos va a ser ese nuevo contrato? Ese nuevo contrato nunca puede exceder de los límites del contrato originario. ¿Por qué? Por aplicación del principio del nemo plus iuris. Por la misma razón que el comodatario o el depositario no podía locar, el sublocador, que es el locatario, no puede conceder una sublocación en términos temporales más larga que la que tenía él originariamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es simple, no es difícil. ¿Por qué? Porque si no estaría dando un derecho mejor y más extenso, porque además, acá hay otro principio, no hay autonomía en todos los contratos que son subcontratos o derivados. ¿Por qué? Ni tampoco en la cesión, porque tanto la subcontratación como la cesión son contratos que trasladan los vicios o defectos de los sujetos que firmaron o suscribieron el contrato como partes antes. Esto significa, por eso se habilitan las acciones directas, esto significa que si hay algún vicio en el consentimiento o existe alguna defensa personal que podría oponerse tanto contra el locador como contra el locatario, el sublocatario o el cesionario podría oponerlas, porque los derechos en materia civil y comercial, en el derecho de sistema patrimonial, se adquieren por derivación, por eso rige el sistema del nemo plus iuris. Al ser derechos derivados, al ser giros derivados, ¿estamos? Lo que se genera es la adquisición de un derecho derivado y se traslada ese derecho derivado con todos sus beneficios y con todos sus desperfectos. ¿Estamos? Esto significa, resumiendo la cuestión, en que los giros no son autónomos. Es decir, las nuevas partes no adquieren un derecho autónomo, adquieren un derecho derivado de aquel al que se lo cedió. Van a ver después en el sistema de derecho patrimonial cambiario comercial que sí se pueden adquirir los derechos derivados. ¿Por qué? Porque hacen a la lógica de circulación de los bienes. ¿Por qué hacen a la lógica de circulación de los bienes? Porque el sistema de circulación de los derechos y acciones en el sistema patrimonial privado es la cesión, y la cesión es el negocio que deriva derechos por antonomasia, con todos los vicios o defectos. Cambio de tema porque Baldi ya se muerde hasta los labios de que está como agotada o está esperando ver el partido de River, no sé, qué sé yo. Como Racing ya ganó anoche, yo ya no me preocupo, pero ustedes díganme, mirá cómo pasé chivo. Quedan 45 minutos, no, mentira, quedan 13 minutos y ya terminamos. Y seguimos con más locación la clase que viene, ¿sí? Igual no sé, para ver el partido de hoy, no sé, tienen que tener muchas ganas, muchachos, porque no tienen jugadores, o sea que yo la verdad que si hoy ganan, es para hacer un monumento a los jugadores de River. Va ganando 2-0, va ganando. ¿Va ganando 2-0? Mirá, ya saltó una gallina. El domingo no estabas tan contenta. El domingo no estabas tan contenta. Sí. ¿Sí? ¿También? Hasta el último minuto, sí. Ah, bueno. Después Va ganando 2-0 ya, mirá vos. Sí, entonces debe haber sido una transacción muy dura la del Club Atlético River Plate con la Conmebol. Ay, Dios. Bueno, hablando en serio ahora. ¿Sí? Hasta acá vamos. ¿Qué pasa? Si no dice nada del contrato, yo igual puedo activar la vía de la cesión y la sublocación, pero obviamente pidiendo autorización al locador, el cual me puede no responder y en cuyo caso yo estoy autorizado. Pero yo le tengo que dar un plazo al locador para que se expida. ¿Se dan cuenta?
Keila, creo que fue Keila la que dijo, y alguien más, y Valentina, que también dijo, pero tengo que seguir el régimen, me ladraron las dos casi, con razón, pero porque ya habían leído con anterioridad, pero tranquilas, porque no es que no se pueda. Lo que voy es, en caso, ¿sí? Es que Gamini el lunes dijo que no se podía. Bueno, sí, pero sí se puede. Bueno, no me gusta decir mucho eso, pero sí se puede, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Ese plazo que hay que dar es un plazo de interpelación para que se expida. Me puede decir que no. Si me dice que no, porque hay vacío, en realidad lo que hay es vacío legal. Al haber vacío legal no hay una prohibición. ¿Por qué? Porque es un principio de derecho. Surge de la Constitución, muchachos. Por eso digo, el derecho es lógica. Nadie puede prohibir lo que la ley no prohíbe. Si no hay ninguna cláusula que diga que está prohibido sublocar, pues se podrá sublocar en las condiciones que diga la ley. Esa sería la regla, ¿está claro? ¿Sí? Y si sublocás sin permiso, se torna inoponible al locador. Está prohibido. Típico caso, me clavan un desahucio, ¿sí? En una ejecución. Se remata el... ¿Vieron procesal ustedes? Si no, no los quiero mezclar. ¿Vieron procesal? No. Incidente de restitución en los términos del 588 del Código Procesal, no. ¿No? Bueno, entonces no importa, lo vemos en otro momento. Sí. ¿Qué es lo que provoca una clase de ineficacia? La clase de ineficacia es la inoponibilidad al locador. Todo aquello que sea en contraposición a lo pactado es inoponible al locador. ¿Por qué se usa este sistema de inoponibilidad? Porque a mí me resultaría mucho más fácil como locatario no pagar el alquiler y cuando me inician el contrato de locación, decir, no, pero ahora está Zambrana ocupando. Y cuando le dirigen el mandamiento de intimación, del mandamiento de contratación contra Zambrana, dice, no, pero ahora está Collado. Y cuando va Collado, dice, no, pero ahora está Pereira. Y entonces me van corriendo la bocha todos los días. Entonces, siempre hay una línea de corte. ¿Cuál es la línea de corte? La línea de corte la establece el contrato, como, por ejemplo, con el caso que acaban de dar. Che, estaba prohibido sublocar y se sublocó. ¿Puede venir el sublocatario a decir, no, pará, ¿no venció el contrato? No, porque él es inoponible al locador. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Inicio la locación. Supongamos que nosotros somos todos locatarios. ¿Sí? Somos todos locatarios y no pagamos 2 meses de alquiler. Nos inician la demanda de desalojo. Y dice, che, pero ¿cómo hacen 16 tipos para vivir adentro de un departamento? No importa, es problema nuestro. Estábamos todos ahí, medio apretaditos, pero estábamos bien. ¿Sí? Si los 16 firmamos el contrato, o uno firmó el contrato y somos 16, tiene que ir el oficial de justicia a decir, che, está Garay, Baldín, Cataldo, Buda, Pereira, Martínez, Pastori, Baldi, González, Lima, Schneider, todo así, Collado, Zambrana, Larregui, Díaz y Choc. ¿Qué pasa? Los 16 somos demandados. ¿Qué pasa si nosotros decimos, no, pero pará, le cedimos a Gamini la locación? Le sublocamos al culpable de todo, Gamini. ¿Sí? El locador va a decir, señor juez, ¿sabe qué? No me importa, porque cuando usted desahucie, va a desahuciar a los 16 que están ahí adentro y a todo aquel que tenga un título derivado de la locación originaria. Y eso lo que provoca, ¿qué es? Que el mandamiento provocó una fecha de corte. Todo lo que estaban ocupando hasta ese momento, todo lo que vengan después de algún derecho derivado de esos, son derivados e inoponibles. ¿Se dan cuenta de por qué el giro es derivado? Hasta acá se va aprendiendo, ¿se entiende? Eso es una regla, no se duerman cuando sean abogados. Porque se la van a correr a la línea todos los días. Está la astucia en ustedes de decir, corre todo lo que quiera, yo no tengo que notificar ninguna demanda. Acá la cuestión está trabada con el mandamiento de Fogas tanto y el resto me es inoponible. ¿Saben con qué pasaba mucho? Deudor hipotecario que no pagaba la hipoteca, lo ejecutaban y cuando lo iban a desahuciar, ¿qué hacía? Contrato de locación. No, está locado. ¿Por qué? Porque hay una regla en la locación que es el derecho personal del locatario. El derecho personal del locatario es un derecho que fue muy discutido y el derecho personal del locatario es un derecho que le permite, aunque se venda la cosa, mantenerse en el uso y goce de la cosa. ¿Por qué?
porque tiene un derecho personal superior al del adquirente, porque el que compra ya compra alocado. Entonces, ¿qué hacían? En la escritura, los escribanos, ¿qué hacían? Prohibían la sublocación y la subcontratación sin autorización del acreedor hipotecario. Donde no autorizaron, ¿qué decía el acreedor hipotecario? Me es inoponible cualquier persona o chingolo que esté viviendo ahí, porque el artículo 44 bis, cláusula 3, dice que no me pidió autorización y yo no lo autoricé. Y tienen razón, porque lo pactado es lo pactado. ¿Está claro? Entonces, hasta acá vamos. ¿Qué es lo que dice, profe, si cuando le pedí autorización al locador para sublocar, él se la puede negar? Sí, se la puede negar. Y dice no, porque es el dueño o aquel que tiene autorización para alocar. No necesariamente es el dueño. Hay cada trampa en el derecho, está lleno de trampa. Por eso ustedes primero tienen que aprender la regla para que cuando les quieran meter la trampa, ya saben que es una trampa. Si no, aprendemos la regla, nunca sabemos cuándo es la trampa. ¿Estamos? La trampa nunca es buena. Entonces, sépanlo. Por eso ustedes van a tener que analizar lo de los contratos simulados o fraudulentos. Por algo existen. Pero para saber cuándo es simulado o fraudulento, primero aprendan cuál es la regla. Si no, nunca lo van a saber. Porque van a estar en la ignorancia supina de pensar que la simulación es porque es un supuesto de simulación. No, es simulación porque hay una norma prohibitiva superior como regla. Dicho esto, la parte sustancial es cómo opera, y en esto sí influyó mucho la 27.551, cómo opera la extinción del contrato de locación. Y hacia allí vamos porque seguimos con extinción y la semana que viene continuamos, mejor dicho, con la parte de fianza. Entonces, ¿qué pasa con la extinción del contrato? ¿Cómo se puede extinguir el contrato de locación? El contrato de locación se puede extinguir, obviamente, por su efecto normal. ¿Cuál era su efecto normal? 1217. Primero, agotamiento del plazo, ¿sí? Cumplimiento del plazo, o situación en los términos requeridos por el 1218, dice. ¿Qué dice el 1218? ¿Cuál es el supuesto del 1218? Que es un supuesto derivado también de la extinción del plazo. Que aquel que, continuando, ¿sí?, habiendo vencido el plazo contractual, continúa en el uso y goce de la cosa, no se entiende que hay tácita reconducción, sino que se entiende que hay continuación de la locación. ¿Y a qué me autoriza esa continuación de la locación? Le autoriza al locador a pedir la restitución del inmueble en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ese vencimiento del plazo contractual lo que provocó fue que el cambio de la calificación de la tenencia. La tenencia, que era un desplazamiento legal durante el término contractual, a partir del vencimiento contractual se convirtió en precaria. ¿Por qué? Porque en el derecho todo aquello que es precario es porque no tiene un plazo determinado. Y autoriza al dueño o usuario o usufructuario, ¿sí?, o titular a alocar a pedir o exigir la restitución de la cosa. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, fíjense que el 1217, inciso A, dice, ojo, vencimiento del plazo contractual lo extingue, y los supuestos del 1218, que es continuación de la locación finiquitada o continuación de la locación fenecida, autoriza al locador a exigir la restitución inmediata de la cosa en cualquier momento. Pero además en el B menciona, ¿cuál? El supuesto de la cláusula gatillo en favor del locatario, que nosotros denominamos, Cataldo denomina, erróneamente llamada resolución anticipada, porque es un supuesto de rescisión unilateral establecida por la ley en favor del locatario. Y ahí sí hay una mejora, una reforma sustancial en parte de lo que provoca la 27.551. ¿Por qué? Porque la 27.551 sigue manteniendo, amplió el plazo mínimo a 3 años, pero provoca un berenjenal hermoso que mantiene el régimen de la 2391 por el Código Civil Comercial, pero siempre vieron que el legislador es como que quiere ser el padre de la norma.
¿sí? El padre de la novia. Él siempre quiere ser, no, esa reforma la hice yo porque me le metimos, entonces metieron la mano en un sistema que funcionaba bien, que sigue cuasi funcionando bien, pero que le mete chirimbolo como para hacerlo más difícil, porque dicen, ¿vieron? Che, estos pibes que saben derecho, vamos a meterle un poquito más rebuscado como para ver hasta dónde llega. Entonces, ¿qué es lo que provoca el 1221 modificado, que está aludido en el 1217 inciso B? Provoca la rescisión unilateral por parte, que la ley menciona resolución anticipada, por parte del locatario. Esta facultad está solamente establecida en favor del locatario y no del locador. Primer punto para despejar claridades, claros y oscuros de la norma. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que después del 1218 habla de resolución imputable al locatario, 1219 resolución imputable al locador, y en el 1221 cláusula, o sea, como sería la resolución anticipada mencionada por la ley, nosotros decimos rescisión unilateral. ¿Qué es lo que dice la ley en la nueva redacción del artículo? Muchachos, lo que dice la ley es esto: el locatario, luego de transcurrido determinada cantidad de tiempo del contrato, puede resolver, rescindir unilateralmente el contrato, comunicándoselo al locador, y si esa comunicación se hace durante el primer año de locación, es decir, dentro de los primeros 12 meses, lo que hay que pagar en concepto de indemnización, el locatario tiene que pagarle al locador en concepto 1 mes y medio de locación, un canon locativo y medio. Eso en concepto de locación. Ahí está confusa la ley. Porque en vez de decir, como decía antes, si se hace después de los 12 meses, o en el segundo año, claro, porque eran 2 años el plazo mínimo, ahora tenemos 3. Ahora tiene que cambiar si se hace durante el segundo año. Ahora tiene que decir, después de vencido ese plazo, ¿cuál? El de 1 año. Después de vencido, es decir, ejercitada la cláusula rescisoria después de los 12 meses, para aclarar, el canon locativo que se debe es de 1 mes. Es decir, que tengo desde el mes 12 hasta el mes 36 para rescindirlo. ¿Está claro? ¿Está acá? Ahí debo 1 mes. ¿Pero qué pasa? Con esto no alcanzaba. Entonces, vamos a meterle un firulete. En términos lunfardescos y tangueros. Vamos a meterle un firulete. ¿Sí? En términos milongueros, para decirlo, para los que bailan milonga. Dice, pero ojo, si esa cláusula, primero, esta cláusula rescisoria no solamente está prevista para los contratos destinados a habitación para el plazo mínimo, sino también está previsto para los exceptuados. Porque el 1221 termina diciendo, ojo, que en el caso del 1199, es decir, contratos exceptuados al plazo mínimo legal, la indemnización, si se rescinde anticipadamente, yo digo, ¿cómo puede rescindirse anticipadamente algo que tiene menos de 3 meses? ¿Se puede rescindir? Sí. Pero estamos medio flojos de tiempo, flojito de papeles. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer operativo el mecanismo de la cláusula rescisoria unilateral en los términos del 1221 primera parte, porque no me dan los plazos. Es imposible que me den los plazos. Entonces, dice, ojo, que si se rescinde lo del 1199, es de 2 años la indemnización. Primera aclaración que hay que hacer. Bueno, habrá que hacer un mecanismo. Pero ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice, ojo, que si yo comunico la facultad rescisoria unilateral, dice la ley, la resolución anticipada, con 3 meses de anticipación, habiendo pasado 6 meses de la locación desde que se inició, el locatario no tiene que pagar indemnización alguna. Eso es lo que dice el nuevo artículo 1221. Pero además se agrega otra cosa más. ¿Y qué dice? Fíjense.
Fíjense. Quiere decir que yo tengo de los 36 meses ¿sí? Al mes 3 yo le podría decir al locador, me voy. ¿Por qué? Porque no me gustas. No me gusta tu cara. Me voy. Se lo comuniqué 3 meses antes. ¿Por qué? Porque dice que como mínimo tiene que haber transcurrido 6 meses del contrato. Entonces le comunico, me voy al mes 6 y me voy. Y ahí supuestamente no tendría que pagar indemnización. Ahora hay otro artículo, también modificado, introducido por la 27, y con esto terminamos porque ya es bastante barullo, después seguimos, que dice, ojo muchachos, en los últimos 3 meses antes de que concluya la locación, el locatario, si quiere continuar en la locación, puede citarlo en un plazo determinado al locador para que se reúna con él. Yo digo, después de fíjense después de 33 meses de ejecución de la locación, donde el locador ya no quiere saber más nada con el locatario está recontra enojado porque el locador no le pagaba las mejoras. Puede ser que quiera continuar la locación, pero ya es raro, puede darse igual, puede darse. Le dice, le faculta al locatario a citarlo al locador a decirle, che, te quiero renovar, en una audiencia que no tiene que ser menor a 15 días, con lo cual ya quiero que me renueves el contrato de locación. Y ahí el locador le puede decir lo que estadísticamente se puede decir, 2 cosas, o sí o no, en materia de números, ¿sí? No sé si alguno estudió estadística. La probabilidad, sí, de un dado de que me salga el número es de 1 en 6. ¿Tá? Porque hay 6 números, entonces de 1 en 6 tengo una de 6. Probabilísticamente, si yo digo, Baldín, ¿usted me querría como locadora continuar firmar un nuevo contrato de locación? Y Baldín, la doctora Baldín me va a decir, ¿y sí o no? Pero ¿qué pasa? Ahí es donde le mete el berenjenal. Porque le dice, si le dice que no, usted tiene derecho a rescindir el contrato sin pagar indemnización. Y yo digo, ¿quién va a rescindir un contrato faltando 2 meses para que termine? ¿Qué al pedo que redactaron ese artículo? Lo digo en latín, ¿sí? ¿Qué ad flatum que redactaron ese artículo? Es imposible, se los dije en latín, sin animus jocandi, también en latín, ¿sí? Ad flatum. Si ya tenías la regla genérica, lo querés premiar porque le dijeron que no le iban a renovar la locación, pero ya se le terminaba, es más fácil. Antes de andar haciendo todos esos vericuetos de 3 meses, decime que, Collado, decime, ¿me alquilás o no me alquilás? Che, Pastori, ¿me alquilás o no me alquilás? No, no te alquilo. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Como vos si te vas ahora tendrías que pagar un mes, ya está, andate y no pagues nada. Fíjense, es un premio al locatario porque le dijeron que no, que le iban a renovar la locación, porque tiene que hacer la mudanza. Y bueno, pero desde el momento que te mudaste sabía que te tenía que hacer la mudanza, porque el inmueble no era tuyo, compralo. Pero entonces, la ley confunde tal cosa. La verdad que hay normas que están al cohete, ahí se los dije en Paisanesco, es al cohete, meterle, ¿para qué? Para complicar al estudiante de Derecho nomás, porque ahora hay que saber. La resolución anticipada, que es rescisión. El plazo, si es antes de los 6 meses, después de los 6 meses, antes del año, después del otro año, hasta 36, pero ojo, si estás en el mes 33, se te abre una llave, una playa de posibilidades que te podrían llegar a eximir de la indemnización. Al cohete. Flaco, si vos contás, mes 33, los meses hasta ahora siguen teniendo 30 o 31 días. Hasta ahora, no sé, por ahí después, ¿sí? Entonces, si ya como mínimo tenés que intimarlo para que dentro de los 15 tengas una reunión, como dice la ley, ya tenés, ¿estamos? Ahí estamos en 75 días. Suponete que te dice, sí, ¿sabés que estoy de viaje? Vamos a tenerla el mes que viene, ya te comió un mes, con lo cual te quedan 60 días. ¿Quién se va a poner a jorobar en 60 días que vos estás más preocupado a ver a dónde te vas que preocupado en irte? ¿Quién se va a calentar porque le dice que no se van a renovar? Al contrario, sí, te calentás si no te renuevan, pero porque tenés que salir a buscar. Pero después podrías seguir. Entonces, fíjense, y además con otras circunstancias,
que después de vencido el plazo contractual ya es imposible ejercer la cláusula rescisoria. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos partes puede irse del contrato, sin indemnización alguna, porque ya se agotó el objeto contractual. ¿Se dan cuenta que hay normas que están al cohete? ¿Sí? Entonces, esto pasa en este país tan divino, tan bendecido por Dios, porque si no, ¿sí? No voy a hacer ninguna locución a nada. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo la reforma en cierto modo es contraproducente, queriendo dar más derecho al locatario, lo que provoca es una alteración, y de hecho fue lo que provocó con los precios. Salió la ley 27.551, aumentaron los precios de la locación. ¿Por qué? Simple. A ver, voy a decir algo, pero ahí a alguno no le gusta, le pido disculpas, pero el dueño por algo es dueño. Y si ustedes son los dueños de algo suyo, el problema es de ustedes, no del Estado. Está bien que el Estado regule, pero al dueño no le podemos ir a decir. ¿Por qué? Porque si me cerrás la explotación de carne y no te vendo carne, soy chacarero y no vendo, que tenga cría ahí la vaca y siga teniendo vaca. Si soy locador y tengo 25 departamentos, después será criterio o no de si los 25 departamentos corresponde que alguno tenga 25, como dijo Juan B. Justo. Si en el banquete de la vida, ¿sí?, hay gente que no puede comer, es porque hay muchos que están ocupando un lugar muy grande en el banquete. Entonces, si uno quiere tener 25 departamentos y decir, ¿sabe qué? No te loco nada, se agrava la situación de las locaciones, y obviamente en economía, cuando el bien es escaso, ¿qué pasa? Sube el precio. Entonces, la manera de regular la falta del cánones locativos, y tampoco lo va a solucionar el impuesto a la riqueza, y tampoco lo va a solucionar el impuesto a que tiene 50 departamentos vacíos, porque el dueño con su cosa hace lo que quiere. Si no, reformen la Constitución y modifiquen el artículo 17, muchachos. Pero no es así. Es parche sobre parche. En vez de hacer la calle nueva, ¿qué hacemos? Parche sobre parche. Entonces, ¿después qué hacemos? Los autos andan sobre parche, no andan sobre una calle. Entonces, hay cosas que son tan lógicas que yo digo, la situación del déficit habitacional nunca se soluciona con normas de prepio, porque pega bandazos. Hoy pega bandazo a favor de uno, mañana pega bandazo a favor de otro. Fíjense, esta norma podría calificarse como a favor de los locatarios, porque le extiende el plazo de locación mínima. ¿Qué provocó que aumentaran los cánones locativos? ¿Por qué? Porque al registrar el contrato, a ver, este es el país del negro oscuro, no del blanco total, del blanco ala. Y no te lo van a registrar. Y el dueño, sí, está bien, pero a ver, hay un principio básico en economía. El que tiene el capital puede quedarse sentado esperando, porque tiene el capital. Entonces, provocaron el efecto inverso. Tendrían que haberse actuado de otra manera, porque la crisis habitacional sigue estando y es muy grave. Y ustedes me preguntan a mí, ¿está bien que una persona tenga 25 departamentos y otros nada? Y no, no está bien. No está bien quizá, pero no es problema del que tiene 25 departamentos, que el que no tenga, no tenga. Y que salga lo que tenga que salgar, como decía un meme que me encantó ahí, sí, pero no se solucionan las cosas así, porque detrás de todo esto se demuestra la ineficiencia de alguien, y justamente no es la ineficiencia del dueño de la cosa para alocar, porque para eso pagan los impuestos. Ahora, ¿querés cobrar impuestos? Bueno, querés establecerlo y el Congreso dice que sí, después veremos si es constitucional o no, pero no se solucionan los déficits así. ¿Sí? Es como si queremos solucionar el hambre diciéndonos que a partir de ahora cada ciudadano tiene que aportar un paquete de yerba, un paquete de aceite, una botella de aceite. ¿Sí? Entonces, ya todos nos tenemos que retirar. Rómbola, mire cómo me marcó la cancha Choque diciendo está hablando pavada, habla lo que quiera. Agradezcanle a que termine. Bueno, chicos, es mi opinión. Yo lo que digo es, hay reformas que son contraproducentes. Esta reforma fue contraproducente. ¿Sí? Esta reforma fue contraproducente. Y uno se da cuenta que es contraproducente cuando automáticamente sube el precio de la locación. ¿Y ahora qué hace el locatario? Tiene que salir a pagar más. Y su plata no vale más. ¿Estamos? Nos vemos la clase que viene, si Dios quiere, y ustedes también. Y el Zoom también, bendito Zoom quiere, porque vieron que a veces que anda mal. Repasen esto
Y vamos a terminar la ocasión, así seguimos con fianza, que es bastante complejo también. Les voy diciendo, vayan leyendo fianza por las 3 clases de fianza que hay y todas esas cuestiones y demás. Muchas gracias. Disfruten. Lamento si los perturbé hoy. Sé que están cansados. Gracias por escucharme. Que tengan buena noche, buena semana y buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, Buen fin de profe. semana, Buenas hasta noches. Y luego. 25 de mayo. Hasta luego.